Buongiorno a tutti, buen día para todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que podamos encontrar siempre en el Señor nuestra paz y nuestra felicidad. Continúa, hermanos, el Evangelio de San Juan insistiéndonos en la necesidad de la fe. La fe como esa virtud teologal fundamental que necesitamos nosotros para acoger a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hoy, en el mismo capítulo 6 de este Evangelio de San Juan, continuamos esta lucha, esta disputa entre Jesús y aquellos que se resisten a creer en Él en el pueblo judío. Unos en su libertad lo acogen como el Mesías, como el Salvador. Otros lo consideran como un profeta más y otros lo ven como un charlatán, como un mentiroso. Esta situación se sigue presentando en el día de hoy, en nuestros tiempos actuales. Para muchas personas Jesús de Nazaret es uno más de la historia. Es un gran pensador, un gran ser humano. Para otros es un charlatán, es un mentiroso. Para otros es un profeta grande en la historia de Israel. Pero también para otros, y aquí estamos incluidos nosotros, los cristianos católicos, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios Padre y por tanto Dios como su Padre Dios, de la misma naturaleza que el Padre, por el cual todo fue hecho desde el principio. En Él el Padre se complace, Él es el predilecto, el amado por excelencia, y desde siempre y por siempre es Dios en la unidad del Padre y del Espíritu Santo. Esta verdad fundamental de la fe no es fácil asumirla, pero Dios no nos obliga a que lo aceptemos, sino que siempre nos deja en libertad. Por eso, en el Evangelio de hoy, escuchamos esta réplica que le hacen las personas a Jesús. Señor, pero ¿cuál es el signo que tú muestras para saber que es verdad lo que nos estás diciendo? Nuestros padres comieron del maná que Moisés le dio en el desierto. Ellos están pidiendo un signo, porque como seres humanos tenemos siempre necesidad de ver, de tocar, de sentir, de palpar, de constatar los hechos para dar un veredicto y decir, ¿es verdad o es mentira? De tal forma, hermanos, que Jesús les responde y les dice, no es Moisés el que les dio el maná en el desierto, es mi Padre que está en el cielo. Él es el que les ha dado el alimento. Y ahora Jesús no contesta con fuegos artificiales, haciendo cosas extraordinarias, sino que Jesús les dice a ellos algo que los llama precisamente no a cambiar las cosas, sino a cambiar la forma de ver la situación, de ver las cosas. Y esta es la mirada de la fe. Jesús los va a desafiar, los va a retar y les dice, yo soy ese maná, yo soy el verdadero pan del cielo. Y esto es algo completamente difícil de creer y resulta escandaloso a sus oídos, porque ¿cómo es posible que Jesús sea el maná? Es decir, que este hombre que están viendo ahora con sus propios ojos es el mismo que un día comieron sus padres muchos años atrás en el desierto. No logran comprenderlo, no pueden asimilarlo, hermanos, porque esta es la llamada de la fe que Jesús nos está haciendo. Es un acto de libertad. Dios a nadie obliga. Pero cuando tú y yo decidimos creer, aunque nuestros ojos estén viendo en la Eucaristía un pedazo de pan, la fe en lo profundo del corazón nos dice que eso no es un pedazo de pan, sino que es la presencia real de Jesús de Nazaret en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, que se da como alimento por nosotros, que un día se entregó, se partió en el altar supremo de la cruz para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados, porque quien debería estar colgado en la cruz eras tú y yo, pero Él pagó por ti y por mí para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados y encontrar así en Dios Padre el perdón de nuestras miserias y la salvación definitiva. Este es, hermanos, el llamado principal que nos está haciendo la palabra de Dios hoy, a creer que Jesús de Nazaret es ese maná que nuestros padres comieron en el desierto. Aquellos se resistieron a creer en Él. Que no se repita esta historia en tu vida y en mi vida, que podamos acoger a Jesús de Nazaret como nuestro Dios y Salvador, el cual se ha quedado presente de manera real, sacramental, allí en cada Eucaristía, cuando escuchas su palabra y cuando luego te alimentas de su cuerpo y de su sangre. Ya no es pan ni es vino, es su cuerpo y es su sangre. Pero esto, lo recuerdo, es un acto de libertad. Dios a nadie obliga.
Muchos a lo largo de la historia se resisten y se han resistido y se seguirán resistiendo a aceptar y a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo personalmente he decidido creer y la vida me ha cambiado. Y si tú crees que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y te alimentas de su palabra, de su cuerpo, su sangre, estoy completamente convencido, tengo la absoluta certeza que tu vida es distinta, que tu vida es diferente, que tú puedes resistir a los embates, a los sufrimientos y las dificultades que aparecen a diario. Como constatamos en la primera lectura de hoy, cuando un hombre completamente convencido de su fe en Dios, en Jesús de Nazaret, es capaz de entregar su vida por anunciar a Jesucristo. Él, lleno del Espíritu Santo, Esteban, predicó la palabra del Señor y la consecuencia final es que lo han matado, le han quitado la vida, pero su fe en Dios es tan grande que no tiene miedo a ser apedreado. Ve el cielo abierto y al Hijo de Dios y a los ángeles bajar para recibirlo en el cielo. Hermanos, que también nosotros podamos decir como Esteban: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, que tu vida la encomiendes al Señor. No te dejes llevar por el miedo a esta enfermedad que es la pandemia del COVID-19. Sé que muchas personas están sufriendo porque han perdido el trabajo, por una decepción amorosa, porque han perdido a un ser amado, un ser querido, porque un familiar ha muerto y ni siquiera han podido darle una cristiana y digna sepultura. Pero que nada ni nadie te arrebate la certeza de saber que Dios está contigo, que Él se presenta en tu vida humilde y sencillo, así como Jesús de Nazaret vino por primera vez al mundo en la fragilidad de un pesebre, en un niño frágil, indefenso. Ahora ha querido seguir presente en medio de nosotros en la frágil presencia de la Eucaristía, en un pan y en el vino, que se convierte en su cuerpo y en su sangre. Les deseo a todos un día maravilloso, que el Señor sea su fortaleza, que se alimenten cada día de su palabra, de su cuerpo y sangre, alma y divinidad, presente de manera real y sacramental en la Eucaristía. Feliz día para todos. Chao, chao. Juanca Mendoza, en Cristo la vida es más sabrosa.